Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos a otra enseñanza más, como todos los domingos a las 2 de la tarde, llevando estas bendiciones para que usted pueda escuchar la palabra de Dios con libertad y con bendición, a pesar de que muchas personas no pueden ir a la iglesia, salir de las casas. Estamos transmitiendo a través de estos medios para que la palabra pueda llegar a su vida. Estamos aquí para bendecirlos, honrarlos. Saludos especiales a todos los que nos escuchan, a nuestros padres, hijos, hermanos, amigos, hermanos cristianos. A todos Dios me los bendiga. Pastora Bella. Amén. Dios los bendiga a todos y feliz aniversario. Si no pudiste estar hoy en presente en la iglesia, bueno, igual feliz aniversario por estos 14 años que estamos celebrando. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Ok, esta es la última enseñanza de Vistiendo la Armadura. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está en Efesios capítulo 6, versículos 18, 19 y 20. Vamos a hablar hoy de una de las más potentes armas de guerra, que es la oración. Amén. Y dice así: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Perfecto. Cuando leemos aquí lo que dice el apóstol Pablo, la última parte de la armadura es la oración. Y fíjense, hablando de este versículo, él nos da unos tips. Dice, orando en todo tiempo. Fíjense la importancia de la oración que no podemos descuidar. En todo tiempo. Segundo, dice toda oración, porque no hay un tipo de oración, hay varios tipos de oraciones que ya la vamos a explicar. Y dice súplica en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. Este es otro tipo de oración que se hace con el Espíritu Santo, que ya la vamos a explicar cómo orar. Y dice velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que nosotros, aparte de orar por nosotros, tenemos que orar por los demás, por los hermanos. También tenemos que aprender a interceder por nuestros hermanos, porque recuerde que somos débiles, hay niños en la fe, hay nuevos creyentes. Entonces tenemos que aprender a mantenerlos, a cuidarlos espiritualmente. Y como habíamos dicho, esta es la última parte de la armadura, que depende toda la armadura de la oración. Porque el apóstol Pablo no lo compara a otra cosa. Dice, por ejemplo, la espada del Espíritu. Con la espada tú atacas. El escudo de la fe le da nombre, pero la oración no lo coloca o no lo asemeja a alguna parte del soldado romano, porque la oración abarca todo. Depende cómo tú uses tu armadura, así será tu oración. En otras palabras, por ejemplo, dice la espada del Espíritu. Si tú no sabes usar la palabra de Dios correctamente, tu oración va a ser distinta, no va a ser conforme a la voluntad de Dios. Si cada parte de la armadura tú la usas correctamente, tu oración va a ser eficaz, va a ser correcta, va a ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso que tenemos que aprender toda esta serie que vimos. Creo que esta es la número 12, donde estamos aprendiendo cada área de cómo usar el arma espiritual, para que a través de la oración tú puedas fluir como tienes que fluir. Ahora, recuerde, la oración mueve todo el reino de Dios y lo trae a la tierra. La oración trae milagros, maravillas, señales. La oración expande el reino de Dios. La oración te relaciona con Dios. Imagínate, todo el mundo dice, ay, yo quiero conocer, yo quiero saber cómo mi creador. Imagínate que no solamente la oración tú le pides a tu creador, tú haces una amistad con tu creador. Imagínate lo importante de la oración. La oración libera a las personas. La oración, y sobre todo aquí hablando en Efesios 6:18,
la oración es un arma espiritual que te cubre a ti, cubre la espalda de tu hermano, porque en la armadura, la espalda, la parte trasera, no hay un arma que tú ataques en la parte trasera. La parte trasera de nosotros, la espalda, todo nuestro cuerpo la cubre, que es la parte más vulnerable, la cubre la oración tuya y la oración de tu hermano por ti. Por eso que esa es parte importante de nosotros, orar por unos por los otros. Entonces, ahora, ¿cómo uso la oración para mi beneficio? ¿Por qué Dios hizo la oración? ¿Por qué la oración es un arma? ¿Cómo debo orar por mí y por los demás? ¿Cómo debo orar en el Espíritu? Eso es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo intercedo o oro por mi hermano? Como dije ahorita, la oración, cuando tú estás en problemas, en situaciones, la oración de nosotros por ti, o cuando yo esté en alguna situación, la oración de los otros por mí, me va a cubrir los ataques donde uno es vulnerable. Por ejemplo, en la batalla usted se da cuenta que los soldados se cubren también para cubrir a la otra persona que está adelante. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Siempre un soldado cubre la espalda del otro soldado. Entonces, ahora, lo primero que tenemos que hacer, todas estas preguntas que hice las vamos a explicar, es darle importancia a la oración. Miren, mis hermanos, muy pocos creyentes le dan importancia a la oración. No entienden la necesidad de la oración. No entienden el beneficio de la oración. Por eso no sacan tiempo para orar, para interceder por los demás, para orar por el prójimo, orar por él mismo, porque no le dan importancia a la oración y no apartan tiempo. Y eso es un grave error cuando una persona no aparta tiempo para orar, para interceder, para tomar el beneficio de la oración. Fíjense cuando leemos Mateo 26 del 36 al 44, vamos a aprender cuál es la importancia y por qué debemos orar. Vamos a leer versículo por versículo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Fíjense, era el momento, después de esa oración, iban a venir a atrapar a Jesús, lo iban a golpear, lo iban a torturar, iba a morir en la cruz, bueno, ¿qué no le iba a hacer? Antes de ese momento, Jesús no se quedó chateando o viendo Facebook. Jesús se metió en oración, o no se quedó diciendo a los discípulos: ay, me va a pasar esto, voy a sufrir, ¿qué voy a pasar? Ayúdenme. No, Jesús acudió a la oración para ser fortalecido por Dios. Si Jesús se hubiera quedado hablando con los discípulos, la prueba le iba a costar muchísimo más. Jesús acudió a la oración para poder ser fortalecido. ¿Qué más dice? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ok, fíjense cómo lo que él sabía, lo que le esperaba. Y como Jesús era hombre, era Dios, pero era hombre, tenía los sentimientos y sentía lo que iba a suceder. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Sigue. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense cómo Jesús, él sabía que tenía que ir a la cruz, pero le decía a Dios en su angustia: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Yo la quiero hacer, pero ayúdame. Fíjense que la oración lo ayudó a él entregarse, porque él no quería, humanamente, él no quería ir a la cruz, pero lo hizo por amor a nosotros y por obediencia a Dios. Sigue.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Fíjense, los halló durmiendo, sigue. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está el secreto, la necesidad, la importancia de la oración. Velad y orad, le dijo Jesús, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso quiere decir que tú y yo conocemos la palabra de Dios. Tú y yo sabemos lo que es el pecado, lo que es malo, lo que nos puede llevar al infierno. Tú y yo sabemos que no podemos volver a pecar, apartarnos, a irnos al mundo. Todo lo sabemos. Y el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a perseverar. Pero la carne es débil. Por eso que siempre tenemos que orar, rogar por nosotros, orar por nosotros. Esta parte de la oración es la que, cuando comenzamos a leer el versículo, de que tenemos que orar por nosotros. Sigue. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Siguió rogando, el otro versículo. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ajá. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ok, hasta ahí, ese es el 44, sí. ¿No? Ok, fíjense. Ellos fueron vencidos por el sueño. Cuando no le das importancia a la oración, eres vencido por el sueño, porque trabajas mucho, o por los afanes, o las preocupaciones, o los quehaceres, y dejas de orar diariamente, porque acabamos de leer que tenemos que orar siempre. Entonces, muchos trabajos o muchas distracciones, sea lo que sea, el internet, la televisión, el Facebook, el chateo, o las ocupaciones o las preocupaciones. Entonces, si no oras, si eres vencido por el sueño, por cualquier distracción, ¿cómo tú vas a vencer? Por ejemplo, ¿cómo un cristiano que no ora, cómo vence una tentación? No puede vencer una tentación, porque cuando el diablo le lanza el dardo en la mente o pone la tentación en su corazón, ¿cómo esa persona se quita eso de su corazón? ¿Dónde va a ir a orar? A pedirle a Dios. ¿Qué tiempo va a sacar si no ora para decirle a Dios, por favor, sácame esto, ayúdame, necesito de ti? No va a tener tiempo para rogar a Dios, para no pecar. Y como no tiene tiempo para rogar a Dios, para librarse de una tentación, cae en la tentación. Y fíjense lo que pasó en esta pandemia. Yo siempre veo, chequeo a mis hijos, cómo están, etcétera. Y una parte donde más tú puedes chequear a una persona es por lo que pone en Facebook o por lo que pone en las redes. Entonces, había una persona, una hermanita, que empezó a poner cosas muy ociosas. Y yo le escribí, le dije, hija, ¿cómo estás? Mira, tú sabes, ten cuidado, esas cosas, no escribas esas cosas, esos son doble sentido. No, pastor, yo estoy bien. Bueno, duraron 1 o 2 meses y ya empezó a poner fotos con un muchacho que no es creyente y por lógica ya se está acostando con esa persona, una muchacha que estaba perseverando muy bonito en la iglesia. Pero ¿qué pasó? Por no orar, por no velar, por distraerse espiritualmente, por ponerse ocioso o ociosa en las redes sociales, el enemigo la agarró por ahí, la atrapó por ahí. Entonces, cuando una persona no tiene la costumbre de orar, no puede vencer una tentación, no puede superar muchos problemas, porque no tiene intimidad con Dios y no tiene tiempo para pedirle a Dios. La Biblia dice, pedid y se os dará. Y tú, cuando estás en una situación difícil, tú le pides a Dios y Él te va a ayudar. Entonces, no podemos tener excusa que no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Todos tenemos algo. Mire, yo cuando trabajaba, que tenía que salir de mi casa a las 7 de la mañana, yo nunca dejé de orar. Nunca dejé de orar, porque cuando tenía que salir a las 7 me levantaba en la madrugada, o oraba en la noche,
oraba a las 5 de la mañana, pero nunca dejé de orar. Nunca. Porque es tremendo que una persona deje de orar. Segundo, la oración no es para ver a Dios como un buzón de peticiones. Ok, Señor, te pido esto. Señor, te pido unos zapatos. Señor, te pido un novio. Señor, te pido un carro. Lo anota, lo metes en el buzón. Señor, te pido esto. Señor, te pido que me sane. Eso es las peticiones, que tú le pidas algo a Dios es parte de la oración. Claro que sí, porque Jesús dijo que pidiéramos, pero no es la oración como tal. El sentido perfecto, original o principal de la oración es comunión con Dios, comunicarte con Dios, tener una relación con Dios, una amistad con Dios, un respeto a Dios. El sentido de la oración es que tú siempre estés consciente que Dios te está viendo, que Dios te está escuchando, que Dios te responde, que Dios te ama. Es una relación. Entonces, muchas personas cometen el error de solamente pedir a Dios y no desarrollar una amistad con Dios. Entonces, cuando no desarrollan una amistad con Dios, cuando viene el día malo o el día de la prueba, fracasan porque no tienen relación con Dios, no lo conocen, no desarrollan una comunión con su papá. Entonces, la oración, aparte de la petición, es el lugar donde tú vas a doblegar tu vida, tus deseos que no son de Dios, donde tú vas a pedir dirección, buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios en tu vida. Cuando la oración es donde tú vas a desarrollar la confianza, el respeto, el compañerismo con Dios. Nuestra vida es donde Él va a cambiar, porque comenzamos a hacer y conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, y eso será lo mejor para nosotros. Entonces, cuando no te doblegas, cuando no buscas la voluntad de Dios, el enemigo te engaña con cualquier cosa y te aparta de su voluntad, te aparta de su propósito, te comienza a distraer, te comienza a llevar a tu mente a otras cosas ociosas. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, te empieza a distraer. Entonces eso, cuando dejas de hacer la voluntad de Dios, eso es lo que trae el fracaso, la derrota, la tristeza. Y luego tú dices, Señor, ¿qué pasó? No es que pasó, es que hiciste tú. ¿Por qué no buscaste la dirección de Dios? Porque la voluntad, cuando tú buscas la dirección de Dios y haces la voluntad de Dios, todo te sale bien, las puertas se te abren, porque tienes el respaldo de Dios. Entonces, la oración, aparte de esto, también es un arma contra las tinieblas, porque oras y deshaces los planes del enemigo, porque te doblegas tu yo, doblegas tu carne y comienzas a hacer la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Ahora, hablamos de lo que dice el verso 18, que debemos orar en todo tiempo por nosotros. Y también el versículo, lee por favor Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. No, perdón, el 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está, orando en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué más dice? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vean esto. Nosotros necesitamos aprender a orar en el Espíritu, porque es una de las partes primordiales donde Dios nos va a ministrar a nosotros, donde Dios nos va a animar a nosotros y donde nosotros vamos a orar por los demás y donde el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Orar en el Espíritu, se lo resumo para que me entiendan o para que lo entiendan lo que dice la Biblia. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo ore a través de ti, pida a través de ti, ruegue a través de ti. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo fluya, te consuele, te anime, te gima por ti y gima por los demás. Orar en el Espíritu es distinto a la oración que nosotros hacemos. Por ejemplo, estamos en un servicio y decimos,
Padre, en el nombre de Jesús te pido que ahora no sean mis palabras, que seas tú, toca a cada persona, ayuda a cada persona. Esas son oraciones que le pedimos a Dios, pero orar en el Espíritu es muy distinto a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros conocemos. En otras palabras, es permitir que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Inclusive, a veces tú oras en el Espíritu cuando pides, por ejemplo, en mi caso personal, yo estoy orando por alguien, por ejemplo, Señor, te pido que tú ayudes a Pedrito. Entonces yo empiezo en mi idioma, pues que yo oro, aunque hablo armenio, yo oro mucho en español. Entonces yo digo, Señor, yo te pido por Pedrito, pero de repente cuando digo Pedrito, comienzo a llorar y empiezo a pedir por Pedrito, pero ya no es una oración, como decir, bueno, te pido por Pedrito que, por ejemplo, supongamos que tiene una situación familiar con un hijo, entonces digo, te pido por Pedrito que lo ayude con su hijo, Señor, fortalécelo. No, cuando en ese momento el Espíritu Santo toma el control y yo lloro, ya cuando digo, Señor, te pido por Pedrito, es totalmente distinto, porque cuando Él me quebranta y yo comienzo a llorar, yo siento que es el Espíritu Santo que empieza a pedir por Pedrito y la oración cambia totalmente. ¿En qué forma cambia? Que cuando empiezo a pedir con Él, siento que pido desde lo más profundo de mi corazón. Siento que es el Espíritu Santo pidiendo por Pedrito. Entonces ahí esa oración va a ser, aunque todas las oraciones son efectivas, pero esa oración va a ser más efectiva porque ya es el Espíritu Santo tomando la carga, intercediendo por Pedrito. Entonces, tenemos que estar atentos a las oraciones del Espíritu, pero para orar en el Espíritu, tú tienes que aquietar tu corazón, tú tienes que estar en comunión con el Espíritu Santo. Tú no puedes orar con rabia, con desespero, apurado. Tú tienes que apartar un tiempo, aquietar tu corazón, despreocuparte, quitarte las preocupaciones de tu corazón para que tú puedas ser usado por el Espíritu Santo. Yo cuando oro, yo no sé en qué momento el Espíritu Santo me toca cuando estoy orando por una persona. Y a veces también Él intercede por mí. Entonces, fíjense lo que dice, un ejemplo de lo que es orar en el Espíritu. Podemos leer Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vuelve a leer. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjense, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ese es el Espíritu Santo ayudándote. Por ejemplo, mi caso personal, a veces yo estoy preocupado por algo o estoy orando por algo y yo siento cómo el Espíritu Santo me hace llorar y siento cómo Él me da la palabra y el consuelo y Él en esa debilidad, Él me fortalece, Él me anima. Por eso es que una persona que no sepa orar en el Espíritu, ¿cómo se le puede quitar una amargura, una carga? Es más difícil. Claro, tú puedes orar, Señor, quítame esta amargura, esta carga, pero cuando el Espíritu Santo que está dentro de ti intercede, te quebranta, es más rápido, te anima, te reanima. Ajá, vuelve a leer el 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjense. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Cuando hay confusión, cuando no hay dirección, Él también te guía y te dice la verdad. ¿Qué más dice? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu mismo, el Espíritu con E mayúscula es Espíritu Santo en la Biblia. Espíritu con E mayúscula, con E minúscula, es espíritu humano o espíritu inmundo. Pero ahí está hablando del Espíritu Santo. Dice intercede por nosotros. ¿Qué más dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, una de las formas también del que el Espíritu Santo intercede es con gemido. Eso es un gemido que yo no puedo explicártelo así. Tampoco puedo hacerlo porque no estoy orando ahorita en el Espíritu, pero es un gemido
como cuando una persona gime de un dolor o algo. Es un gemido donde tú sabes que es el Espíritu Santo. El verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el que conoce los corazones es Dios y Él sabe qué te conviene a ti. El Espíritu Santo intercede por ti mismo, por ti. Pero tú tienes que aprender a darle libertad al Espíritu Santo. Y una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida espiritual es recibir el bautizo en lengua. Mire, no hay excusa para que usted no hable en lengua. Usted no habla en lengua porque usted no pide. Y tú puedes durar 1 mes, 2 meses, 3 meses del Espíritu Santo, 1 año, pero te va a bautizar si tú se lo pides de corazón. Entonces, la otra forma de orar en el Espíritu es orando en lengua. Entonces, por ejemplo, yo tengo la costumbre de orar muchísimas horas en lengua, porque cuando yo oro en lenguas, es la oración que está haciendo el Espíritu Santo a través de mi espíritu. Y es la oración perfecta. Cuando tú oras en lengua, tú no sabes qué estás pidiendo por ti o qué está pidiendo el Espíritu Santo a través de ti, qué está rogando el Espíritu Santo a través de ti. Es Él y Él es Dios. Como yo siempre digo, cuando doy este ejemplo, yo digo, mira, si estoy yo, estás tú y está el Espíritu Santo aquí parado, por ejemplo, y estamos los tres y decimos, oye, vamos a orar por tal cosa, ¿a quién le diríamos que orara? ¿Tú, yo o el Espíritu Santo? Todo el mundo dice, dejáramos que el Espíritu Santo orara. Bueno, cuando tú oras en lengua, dejas que el Espíritu Santo ore a través de ti. También cuando gimes, cuando permites que el Espíritu Santo ore a través de ti, vas a gemir. También vas a sentir lágrimas. Él te quebranta y empiezas a llorar como un niño cuando el Espíritu Santo intercede a través de ti. También hace rogativas, empiezas como a rogar, como por favor Dios, es como un ruego, como de lo más profundo de tu corazón, es algo como si tu alma se te va a salir. Es un ruego impresionante cuando el Espíritu Santo ruega a través de nosotros. También cuando tú vives en el Espíritu y permites que el Espíritu Santo fluya a través de ti, también vas a sentir gozo. Él muchas veces me hace sentir un gozo. A veces me dice, pastor, ore por esto. En estos días estaba una hermana que tenía fiebre y eso. Empezamos a interceder, orar y al rato empecé a sentir gozo y paz. Ahí mismo, pero el gozo y paz que siento del Espíritu. O sea, ahí mismo le escribí a la familia y le dije, estén tranquilos que sentí gozo y paz. No va a pasar nada. Y gracias a Dios la persona se mejoró. Y este domingo viene a la iglesia. Entonces, tenemos que aprender a permitir esa oración que dice la Biblia, orar en el Espíritu. Y fíjense que lo está escribiendo el apóstol Pablo cuando está hablando con la guerra con Satanás y los demonios, con la intercesión. Quiere decir que orar en el Espíritu es parte de la armadura que no podemos dejar de pasar, que tenemos que pedirle a Dios que nos bautice, que tenemos que aprender a orar en el Espíritu, es muy importante. Entonces también uno siente gozo, uno siente risa. Yo también después que yo aprendí todo esto, a permitir que el Espíritu Santo fluyera a través de mí, otra cosa que me sucedió también, que cuando yo contemplo la naturaleza no es igual que antes. Yo siento como un gozo, como una paz, como algo, como que el Espíritu Santo se alegra cuando tú ves su creación. Él se goza, tú ves distinto la tierra, las nubes, el sol, los árboles, las hojas, los animalitos, todo lo ves distinto. Entonces, tenemos que aprender a fluir, a permitir que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Es parte de la armadura, no lo podemos dejar por alto. Y fíjense lo que dice también Judas, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 17 al 21. Miren lo que es no andar en el Espíritu y lo que es orar en el Espíritu. Miren. Pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Mire, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué más dice? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Ahí está, los sensuales que no tienen el espíritu. Son personas que se han dejado dominar por la carne, por sus pasiones. No son personas que se humillan, que se dejan corregir por Dios, que se doblega. Entonces tú los ves, son personas orgullosas, altivas, menosprecian a los demás, no dan fruto espiritual porque son sensuales, no se dejan doblegar. ¿Qué más dice? Pero vosotros, amados, edificando vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Ahí Santo. está, vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ese es el 21, ¿no? 20 y el 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjense la diferencia, consérvense en el amor de Dios y esperen la misericordia. Cuando tú eres usado o oras en el Espíritu, no vas a andar en la carne. Andar en la carne es con deseos de venganza, con odio, con tantas cosas. Tenemos que aprender a vivir, a permitir que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas, a permitir que Él gima a través de nosotros, no solamente por nosotros, también Él gime por los demás, Él se duele por los demás, pero va a usar tu cuerpo, va a usar tu vida cuando tú te doblegas, cuando tú sientes carga por tu prójimo, cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú oras por tu familia, cuando tú oras por tu enemigo, cuando tú oras por la persona. El Espíritu Santo te va a usar o tú le vas a permitir que Él fluya a través de ti. Ahora, cuando dice, mira lo que dice Efesios 6, 18, 19 y 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces viene ahora la tercera parte que estamos leyendo en el versículo. Oración y súplica por todos los santos. Santos son los cristianos, creyentes, que han recibido a Cristo, que viven una vida cristiana. Santos son las personas que han nacido de nuevo, pero que aunque han nacido de nuevo, aunque viven con el Espíritu Santo, aunque aman a Dios, tienen debilidades, les suceden cosas, les suceden situaciones difíciles, y esa es la tarea de nosotros, que cuando nosotros estamos bien, orar por el hermano que está en una prueba, en una enfermedad, que le dio COVID o que cualquier situación, orar por ese hermano, interceder por ese hermano. ¿Qué más dice? Y por mí, Fíjense, el apóstol Pablo pidiendo oración, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y fíjense, entonces, interceder, aparte que el Espíritu Santo, como leímos, intercede por nosotros, intercede en nosotros por los demás. También dice la Biblia en Romanos 8:34 que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué es interceder? Es simple y llanamente ponerte de acuerdo con Dios para orar por otra persona, o ponerte de acuerdo con un hermano para orar por otra persona. Pero específicamente interceder, como nosotros como creyentes, es ponerte de acuerdo con Dios, aunque estés de acuerdo con otros hermanos, pero la intercesión no es intercesión si no te pones de acuerdo con Dios. Entonces, ponerte de acuerdo con Dios y estar en la brecha, interceder, ponerte en el lugar de la persona, orar por esa persona, ponerse de acuerdo con Dios para ayudar a una persona en oración, ya sea tu hermano, ya sea tu familia, tu hermano que está en prueba, etcétera, por muchas razones. Y fíjense que una vez, cuando leemos en Hechos capítulo 12, el apóstol Pedro y Jacobo fueron apresados por Herodes, y Herodes mató a Jacobo y también iba a matar a Pedro, entonces lo encarceló,
Y mira lo que dice, que cuando lo encarcela, que ya lo iba a matar, dice que lo iba a sacar en la Pascua para matarlo. Mira lo que dice Hechos 12, el 4 y el 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está. La iglesia comenzó a interceder, rogar a Dios por Pedro, comenzó a interceder por él para que no lo mataran, y milagrosamente, si usted lee el libro de Hechos, el capítulo 12, usted va a ver que cuando Pedro, hasta el mismo Pedro, estaba como en éxtasis, porque de repente estaba con las cadenas, se le aparece un ángel, se abren las cadenas, le da un manto y pasa a través de 16 soldados, donde los 16 soldados no lo veían. Luego baja, cuando llega a la puerta principal, imagínate una fortaleza, una puerta, no sé, de 8 metros por 8 metros, dice que la puerta se abre sola, y cuando comienza a caminar, no sé, un rato, el ángel que está al lado desaparece y él dice, wow, ahora entiendo, Dios vino y me sacó, pensó que estaba soñando. Pero ¿qué hizo que sacaran a Pedro de la cárcel? La intercesión de los hermanos. Mira lo que dice el verso 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí está. Muchas personas estaban orando por Pedro. ¿Y qué pasó? Lo que dijimos al principio, la intercesión se volvió un arma de guerra contra las tinieblas, porque el diablo quería matar a Pedro, pero la intercesión fue un arma de guerra y quebrantó, rompió todo plan del enemigo para que Pedro saliera de la cárcel. La intercesión fue un arma de guerra para que Pedro pudiera salir, pudiera avanzar y salir de la cárcel. Ahora, muchos dicen, pero ¿para qué voy a orar si Dios siempre hará su voluntad? Falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos voluntad y deseo, y Dios no va a hacer las cosas muchas veces porque a Él se le place. Es como que tú tienes un hijo y tú, sin preguntarle a él, le regalas una moto. Y cuando le traes la moto, él te va a decir, yo no quería una moto, yo quería un carro, ¿por qué no me preguntaste? Entonces, si tú eres un padre sabio, tú le vas a preguntar, ¿qué quieres tú? Él te va a decir, yo quiero un carro, entonces tú le vas a regalar el carro. Así es Dios. Él va a obrar en nuestras vidas, depende muchas veces, claro, siempre conforme a su voluntad, por los deseos, por lo que nosotros queremos. Por eso que dicen, no, ¿por qué voy a orar si Dios siempre va a hacer su voluntad? Eso es flojera. Dios va a obrar a través de nosotros, y lo vemos que los grandes avivamientos comenzaron cuando las personas o hermanos comenzaron a rogar, Señor, por favor, mira el pecado, mira las personas se están perdiendo, Señor, aviva, aviva, aviva. Y llegaron los avivamientos donde miles y miles de personas se entregaban a Dios. Pero ¿acaso Dios no quiere salvar las almas? Sí las quiere, pero nuestro ruego mueve la mano de Dios. Por eso que tenemos que orar, rogar por las personas hasta que cambien, hasta que tú veas el fruto. Tienes que orar, interceder. Y fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 22, desde el 28 al 31. Mire la corrupción que, si usted lee todo el capítulo 22, se va asombrar de la corrupción moral, espiritual que había tanto en el pueblo de Dios como en las personas que no eran cristianas, y cómo Dios, a pesar de esa injusticia y maldad que él veía, cómo Dios estaba esperando que alguien intercediera y nadie intercedió. Fíjense, vamos a leer una parte nada más. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia
y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Qué más el Y 29? busqué entre No, ellos lee el 27 para que vean que hasta los profetas estaban corrompidos. sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinando mentira, diciendo: así dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Una corrupción total. Ahora sí, el versículo 29. Mira lo que dice Dios. El 30, donde dice Dios: y busqué entre Ajá. los hombres que hiciese vallado. Busqué entre los hombres quien hiciese vallado, quien intercediera. ¿Qué más dice? Y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ahí está. Dios, a pesar de la maldad de la persona, a pesar de la injusticia, de la corrupción del pueblo, del propio pueblo, Él no quiere destruirlo. Y decía: yo busqué a alguien. Eso quiere decir que si pedimos misericordia por nosotros, cuando tú cometes un error y tú ruegas por ti, Dios te va a perdonar. Porque Dios lo que quiere es que tú te arrepientes, que pides, que te humilles delante de Él. Y cuando tú también ruegas por los demás, como en este caso que Dios buscó a alguien y no lo consiguió, no, este país se va a destruir, esa familia se va a destruir, eso no es la voluntad de Dios. Tú tienes que interceder: por favor, Señor, salva, rescata a Venezuela, rescata a esta familia, rescata a esta persona, que no se pierda, por favor, que no se pierda. Mire, yo recuerdo que Gigi Ávila, la hija de Gigi Ávila fue asesinada por su esposo, y cuando él escuchó que su esposo asesinó a su hija, él se puso a orar por el esposo, que no se perdiera el asesino de su propia hija. Y dice que oró de tal forma que ese hombre se convirtió y en la cárcel fue pastor. Por la oración, la intercesión de Gigi Ávila, de un gran siervo, una persona muy usada por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios te va a usar a ti y Dios lo hará a través de ti. Tu intercesión, tu rogativa va a ser escuchada por Dios, como dice Dios aquí. Entonces, pero ¿por qué nosotros no rogamos? Porque estamos distraídos muchas veces, estamos viviendo una vida light, una vida sin preocuparnos, solamente orando por nosotros, pero no orando por nuestro prójimo, por nuestro país. Tenemos que orar, rogar. Entonces, mis amados hermanos, la oración nos ayudará a nosotros mismos a examinarnos, a cambiar, a corregirnos, y traerá bendición a tu vida. Cuando tú oras por ti, va a traer bendición a tu vida. Por eso debes dedicar tiempo. También la oración te llevará a encontrar el perfecto plan de tu vida, tu propósito. Tienes que empezar a pedir. No te canses de pedir, tienes que pedir. También la oración te llevará a tener una amistad con Dios. También la oración en el Espíritu te va a animar, te va a edificar, te va a ayudar, te va a alejar del mal. Por eso que yo te animo hoy que comiences a orar, comience que esta enseñanza que recibiste hoy, que la pongas en práctica, que comiences a interceder, a orar por ti, a interceder por tu prójimo, a edificarte espiritualmente, a aprender a fluir, a permitir que el Espíritu Santo ruegue a través de ti. Bueno, gloria a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para ustedes y que podamos crecer más espiritualmente. Pastora Bella. Amén. Dios nos hizo para comunicarnos con Él. Somos sus criaturas, somos hechos por Dios, y Él también quiere tener esa comunión con nosotros, porque eso lo hace feliz a Él también. Bueno, nuestros anuncios semanales tenemos los martes el estudio bíblico con los pastores Jonathan y Sonia Oradiquian a las 10:30 de la noche. Los miércoles y viernes posteamos nuestras enseñanzas aquí en la cajita de descripción. Estamos dejando todos los links. Los jueves tenemos oración en grupo
a las 6 de la tarde. Todas las peticiones se están colocando en el chat de la iglesia. Y los domingos estamos aquí para todas las personas que no pueden venir a estar con nosotros presencial. Les damos este regalo de que puedes estar presenciando desde tu casa los servicios a través de YouTube. Y bueno, así que hoy es un día de bendición. Recuerda, estamos celebrando nuestros 14 años y terminando esta serie Vistiendo la Armadura, que fue y es tan importante. Y bueno, revisa todos los videos desde el 1 hasta el 12, porque es importante que estas prédicas Vistiendo la Armadura se te grabe en tu espíritu y la puedas practicar, porque esto es de práctica. Dios los bendiga mucho. Amén, chao. Chao, 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 chao.